Bien, esta es la práctica de el transformador y su eficiencia. Vamos a resolver lo que es el primer ejercicio de la guía. Así que para empezar, los materiales que vamos a necesitar es un núcleo de hierro tipo U, que es este, con barra para cerrar el circuito, que viene siendo esto. Vamos a utilizar, como lo pide la práctica, una bobina de 52 vueltas, que es este, que va a ser la bobina de salida, y una bobina de 650 vueltas, que va a ser la primera. Tenemos que checar que los tornillos van por fuera, no van por dentro, igual que este. Así va. Y arriba, para cerrar el circuito, ponemos la barra. Listo. Bien, ahora conectamos con un interruptor de porcelana con fusibles, que es este, con cables caimán. Lo vamos a conectar a la corriente, que es alterna, es corriente de la calle, pero antes nosotros vamos a conectar los cables. Tienen que estar bien conectados a los tornillos. Listo el primero. El segundo. Y así van conectados. Ahora, en esta pieza muestra cuando nosotros le permitimos que pase la corriente a las bobinas, y cuando no, si está así, si no está pasando corriente, pero si lo bajamos y pasa. Vamos a hacer la prueba. Lo dejé hacia arriba y voy a conectarlo. No está pasando corriente a las bobinas. Pero si lo bajo, sí pasa. Ahí podemos escucharlo. Lo voy a alzar y lo voy a desconectar. Y bien, nos piden la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ahora, para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, nosotros vamos a volver a conectar esto y vamos a bajar esto. Con el multímetro nosotros vamos a checar, como es corriente alterna, nosotros vamos a bajar aquí y se va a poner en 200. Y estos dos nosotros los vamos a conectar en cada extremo de los tornillos, este en un tornillo y el rojo en otro tornillo, y los vamos a medir. En mi caso, a mí me salió 127 volts. Eso sería la primera que mida la diferencia de potencial. Y para corroborar esto te tiene que salir, lo mides en los tornillos del aparato de porcelana. Nos tienen que salir igual, porque este está pasando corriente a este. Bien, ahí resolvimos el primero. Es mida la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que es en mi caso 127 volts. Y una cosa que tenemos que tomar en cuenta es de que este es de la primera bobina es de 650 vueltas y la otra es de 52. Así que tenemos que tomar en cuenta que esto va de bajada, porque el de salida, que es corriente directa, es menor al primero. Bien, ahora nos dicen, mida la diferencia potencial entre los puntos C y D. Ahora vamos a usar igual el multímetro. Vamos a cambiar este de 200, pero vimos que el de 200 estábamos usando con el de 650 vueltas. Como este es menor, nosotros vamos a usar entre 20 y el 2, el que nos arroje los números que necesitamos, porque va a haber uno que nos arroje 0 y no nos va a marcar nada.
Ahora, para calcular el diferencia potencial entre C y D, solamente nosotros tenemos que conectar estos dos, no importa el color que sea, y lo vamos a introducir aquí. Nos va a arrojar unos números en el multímetro. Bien, lo voy a desconectar. Y mira la diferencia potencial entre los puntos C y D. Y ese sería el valor teórico. No, perdón, el valor experimental. Y el valor experimental viene siendo que es 7. Y ese sería, mira la diferencia potencial entre los puntos C y D. Aquí sería 7, a mí me salió 7 al medirlos. Cuando es valor experimental es de que significa que nosotros estamos haciendo aquí la práctica, y el valor teórico es con las fórmulas. Aquí me da volts y el otro es de 127. Nos dice, usando las fórmulas correspondientes, calcule la diferencia potencial entre C y D. Este es el valor teórico. Ahora, para usar esa fórmula nosotros vamos a usar B2 entre B1 es igual a N2 entre N1. Nosotros tenemos las vueltas, que la primera es de 650 y la segunda es de 52. 650, 52. Bien. Y nosotros nos piden la diferencia potencial, que es B2. Así que nosotros hacemos el despeje y nos queda así: N2 entre N1 es B1. Sustituimos, N2 son 52 vueltas, N1 650 por 127, y en total nos da 10.16 volts. Que este es el valor teórico, que es con las fórmulas, valor teórico. Valor experimental es el que se hace aquí en la práctica y en el que nos sale en el multímetro. Bien. Ahora, para sacar el porcentaje de error experimental, bien, bueno, ese es después. Aquí dice, usando las fórmulas correspondientes, calcule la diferencia potencial entre C y D. Ahora, usando las fórmulas, nosotros vamos a usar esta, como había dicho, sustituimos, y la diferencia potencial, usando las fórmulas, es que este es el valor teórico. Y aquí lo pongo, 10.16 volts. Y 7 volts. Ahora, el porcentaje de error experimental es igual al valor teórico menos el valor experimental entre valor teórico por 100. Aquí ya lo sustituí y el resultado es de 31%. Este sería el resultado de valor, el porcentaje de error experimental. Ese es su resultado. Ahora dice, si el valor calculado del voltaje entre C y D difiere del valor medido, explique detalladamente el porqué de estas discrepancias. Bien, el valor calculado entre C y D difiere del valor medido. El valor calculado es el que usamos con las fórmulas, y el valor medido es lo que es el valor medido es el valor experimental, es el que nosotros aquí medimos con el multímetro. ¿Y por qué difiere de valor? Esto podría ser, la respuesta es por un error aleatorio. Aquí vamos a por un error aleatorio. Ahora, en el punto 5 dice, conecte la lámpara adecuada entre los puntos C y D. Nosotros vamos a tomar la lámpara chiquita, que es de 6 volts, 15 watts. Nosotros tomamos la adecuada y sabemos por qué tomarla, por el voltaje teórico y experimental que nosotros nos salió, que es de 10.16 y 7. Ahora,
Si nosotros conectamos una de mayor capacidad, no va a encender debido a que nuestro voltaje es bajo, pero con esta lámpara sí va a encender. Ahora nosotros conectamos con cables banana caimán, perdón, los conectamos. No importa los colores, aquí yo agarré dos rojos, los conecté, ya está conectado. Acuérdense que este es de 650 vueltas, 52 vueltas. La barra ya está conectado con el interruptor de porcelana caimán. Ahora procedemos a conectarlo y tiene que encender la lámpara. Podemos ver que la lámpara enciende. Lo voy a apagar. Y nos dice por último, explique cómo se transfirió la energía de un embobinado a otro. Y bien, la respuesta de cómo se transfirió es gracias a esta barra que se llama, bueno, es la barra para cerrar el circuito. Gracias a esta se pasa la corriente. Si nosotros la quitamos, bien, en este caso yo lo voy a quitar y lo voy a conectar así tal cual como estaba. Si la barra no va a encender lo que es de manera adecuada lo que es la lámpara, lo voy a desconectar. Pero si nosotros lo conectamos, es la manera, con esta barra es la manera la cual se transfiere la energía con esta barra. Esa sería la respuesta. ¿Cómo se transfirió? Se transfirió por medio de la barra. Y volvamos a encenderlo. Y de esta manera vemos que sí enciende. Y bien, eso sería todo sobre lo que es el ejercicio 1 de transformador y su eficiencia. Bien, para resolver el ejercicio 2, nosotros tenemos que ver que nos está pidiendo más bobinas y nos está diciendo que L1 va a ser la misma que el primer ejercicio, que es esta, 650. L2 igual a la misma de 52, y aquí nos está marcando que L3 es igual a L2, que es esta, y son iguales y están conectados por banana, y que L4 es igual a 1300, que es esta. Bien, aquí nos damos cuenta de que esto es lo que es el instrumento de porcelana, que tiene una corriente alterna de 120 volts, y los puntos A y B son los tornillos del primero. Estas rayitas viene siendo la barra que los conecta. Vemos que L2 y L3 no tienen la barra porque están conectados por banana, y L3 y L4 están conectados por la barra. Están los cables banana caimán a un foco de 60. Bien, dice: calcule y posteriormente mida la diferencia de potencial entre E y F. E y F son los de salida que están aquí. Aquí te está pidiendo que con el multímetro lo midas, como hicimos en el ejercicio 1, y después lo calcules con la fórmula. Yo ya resolví el ejercicio. Acuérdense que se usó esa fórmula B2, o sea que el último es B2. Aquí no importan los que están en medio, importa el primero, que es B1N1, B2N2, nos piden B2. Nos dicen: calcula y mide posteriormente la diferencia potencial entre E y F, compare valores y explique el porqué de las discrepancias. El porqué puede ser por un error aleatorio, que es lo más seguro, y calcula y mida. Bien, aquí es calculado que es 1300 vueltas, que es el último, entre 650, que es este, por 127. 127 es el voltaje del primero, que es el que me dio a mí. Ahí lo tienen que medir ustedes. Y B2
calculado nos da 254 volts. Así que este es el valor teórico y nosotros ya podemos nosotros ver que la diferencia que nosotros midamos la diferencia de potencial con los aparatos, y a mí me dio 168 volts. Esto fue medido, este fue el valor medido y también es el valor experimental. Bien, ahora para sacar el porcentaje de error experimental es el valor teórico, es el que se usó en la fórmula, menos el valor experimental, que es el que uno mide en que es el de salida, entre el valor teórico, que es 254 por 100. Lo multiplicamos por 100 y aquí me da 33.85 de error. Es muy alto. Esto es posible por un error aleatorio que hay. Y conectamos una lámpara de 60, que es el ejercicio número 3. Compare el valor, bueno, en el segundo ya lo vimos, el valor medido, que es el que se ejecuta aquí, porque nos pide entre E y F. Aquí podemos observar que entre E y F son los últimos. Bien, compare el valor medido con el valor calculado. El valor calculado fue con la fórmula. Aquí vimos 254 contra 168. Nos dice cómo son y por qué. Bueno, cómo son diferentes debido a un error aleatorio que pudo existir, o un error sistemático. Bien, el porcentaje de error experimental no lo pide, pero yo lo puse de todas maneras. Y ahora dice el número 3: de las lámparas disponibles, seleccione la adecuada y conecte entre los puntos E y F. Bien, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que nos está dando entre 254 y 168 volts, y nosotros necesitamos de 60. Esta lámpara es de 60 watts. 60 watts. Sí. Es de 60 y la otra es de 200 watts. 200 y 60 watts. Nosotros, para ver cuál es la adecuada, nosotros tenemos que incrementarle un 50% más a Por ejemplo, si es 60 watts, nosotros necesitamos 90 volts, y nosotros si alcanzamos 90 volts con lo que nos salió con el valor teórico y el valor experimental. Ahora, nosotros no podemos tomar porque necesitaríamos, como es 50% más necesitaríamos 300 volts para poder hacer encender Así que este es el que necesitamos, y se supone que así ya tiene que encender. Ya está conectado. Y como ven, sí enciende. Y esto sería la práctica 2. Bien, en el ejercicio de transformador y eficiencia, el ejercicio número 3, vemos que vamos a usar la bobina 1, la misma bobina que hemos usado en los ejercicios anteriores, y la bobina L5, que están conectados a un imán, como vemos en las dos rayitas que aparecen en medio, y L5 va a ser de 1550 vueltas. Bien, aquí podemos observar que ya están conectados. Nos pide mida y calcule el voltaje CD, que sería estos dos. Así que tienen que medirlo y calcular con las fórmulas. Ese sería el número 1, y dice explique el porqué de la discrepancia, y bien, el porqué es por un posible error aleatorio. 2, dice conecte la lámpara adecuada entre C y D sabiendo que la lámpara consume 15 watts. Aplicando voltaje adecuado entre sus terminales, calcule la intensidad de corriente alterna que debe suministrar el secundario L4. Mide el valor de la corriente, compare el valor calculado y el valor medio. ¿Existe diferencia? ¿Por qué? Bien, nos dice que usemos una lámpara adecuada y la conectemos en C y D, que son estos dos. Bien, resolviendo
lo que nos piden, vemos que el valor teórico es de 302 y el valor experimental es de 204 volts. Así que, como vemos aquí, esta es la adecuada, porque necesitaríamos 300 volts y en el valor teórico sí nos los da, así que este podría ser apto para. Lo voy a conectar y se supone que tiene que encender. Aquí va a tambalear mucho por el cambio de fuerza que hay, que es de 650 a 1550, que es muy grande esto. Lo voy a conectar y va a encender y va a tambalear la barra. Como vemos, tambalea y enciende el foco. Las carátulas nos sirven como de manera de representación del voltaje de salida que nos están dando. Aquí es de 0,300 volts. Y por ejemplo esto nos serviría con la práctica número 3. Y para conectarlo únicamente necesitaríamos lo que es banana. Por ejemplo, lo voy a desconectar. Voy a conectar que es banana. Y voy a tomar lo que es este instrumento, lo voy a conectar. Y este va conectado con este y este con este. Ahora lo encendemos. Y nos tiene que mostrar algo parecido a lo del multímetro. El multímetro es más exacto que este, pero los dos funcionan. Conectamos a los tornillos, los caimanes. Listo. Como ven, aquí ya nos desplegó el voltaje. Y es manera representativa del multímetro. Si lo conectamos al multímetro nos tiene que aparecer algo parecido a esto. Y esto es dependiendo del voltaje que estemos manejando, es la carátula que se va a utilizar. Ahorita, como el voltaje que sabemos que es alto pasa más de los 200 volts, y aquí lo podemos observar. Si son voltajes más bajos, ponemos otro tipo de carátula. Y bien, eso sería todo.